comunicación vía Zoom. Elena, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenida a Punto de Referencia. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por recibirme en su espacio. Buenas noches. Al contrario, queremos saber cómo está la situación ahora mismo en Ecuador. El presidente Noboa se fue a Miami en un avión con colaboradores, familia, los gastos pagados por el erario, según fue el oficio que se hizo público, que firmó el mismo Noboa. Más allá de eso, ha sido muy cuestionado el que haya salido en este momento. ¿Cómo se encuentra Ecuador ahora mismo que no está el presidente, que ha perdido la mayoría parlamentaria, que se acerca también una consulta? En fin, cuéntanos. En realidad, el complejo escenario que se vive se ve expresado precisamente en lo que ustedes han descrito bien en este resumen noticioso. Vemos que hay una asamblea que exige que los ministros de Estado comparezcan, que den cuentas de su accionar y su responsabilidad del rol que han tenido durante esta incursión violenta, armada, brutal, este asalto a la embajada mexicana en territorio ecuatoriano que ha conmocionado no solamente a la comunidad internacional, sino que ha conmocionado al pueblo ecuatoriano que en su mayoría no se siente representado por el gobierno de Daniel Noboa, al menos en esa incursión armada. Muchos analistas, especialistas, politólogos, quienes leen la coyuntura y los escenarios, creen que el gobierno tomó la decisión de entrar a la embajada de manera violenta, de apresar, secuestrar al ex vicepresidente Jorge Glass con el objetivo de tener réditos políticos de cara a las elecciones, a la consulta popular que se aproxima para el 21 de abril, donde los ecuatorianos, 13.6 millones de ellos, tendrán que acudir a las urnas para decidir con respecto a 11 preguntas que han sido planteadas por el gobierno de Daniel Noboa. Y digo, frente al declive que sufrían las encuestas con relación a la aceptación de las preguntas de la consulta popular, el gobierno de Noboa tomó la decisión, dicen, de ingresar de forma violenta a esta embajada, pero parece que el tiro le salió por la culata porque según encuestas, según la encuestadora Maluk Research, por ejemplo, el 78% de la población ecuatoriana rechaza esta incursión armada, la califica como violenta y considera que se viola el derecho internacional. Es decir, por más que haya habido un objetivo político que el gobierno en determinado momento consideraba rentable, los ecuatorianos no consideran como bueno ni ven con buenos ojos el hecho de que se haya incursionado de esta manera en una sede diplomática de un pueblo hermano como el mexicano. Así que la situación ahora mismo, el escenario que enfrenta Daniel Noboa no es el mejor, a pesar de que hay una disputa narrativa entre lo que dice el gobierno y que es aupado por la mayor parte de medios de comunicación hegemónicos en el país. Justamente, Elena, sobre lo que dice el gobierno, querría yo preguntarte, porque sí veíamos indignación desde el primer momento en el que se da esta irrupción a la embajada. Sin embargo, esto parece haber crecido una vez que se dieron a conocer los videos de lo que ocurrió adentro. Te pregunto, ¿se manejó en algún momento la información de que a Jorge Glass se le detuvo afuera, que estaba afuera en una camioneta a punto de fugarse? Fíjate que hubo versiones contradictorias porque el viernes en la mañana la canciller de la República, Gabriela Sommerfield, daba declaraciones a un medio de comunicación privado en el que decía que no había riesgo de fuga. ¿Y por Ujú. qué? Porque tras las declaraciones del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, ustedes recordarán que hubo una reacción por parte de la Cancillería ecuatoriana de declarar persona no grata a la embajadora. Una vez que se dio aquello, se puso fuerza pública en los exteriores de la embajada y eso fue calificado casa adentro y también afuera, entendemos, como una actitud hostil por parte del gobierno ecuatoriano, por decirlo menos. Entonces Claro. llamaba la atención de que haya una tanqueta militar, que haya presencia policial, presencia militar en los exteriores de una sede diplomática y comenzó a surgir el rumor de que esto respondería al intento
qué haría en esas próximas horas el ex vicepresidente Jorge Glass para escaparse de esa alegación diplomática. Ese viernes, el viernes en la mañana, se dice por parte de la canciller en una declaración pública que no había tal riesgo de fuga y que en las constantes comunicaciones que mantenían con el personal diplomático había la garantía de que estaba bien, estaba resguardado, estaba en calidad de huésped, en realidad el ex vicepresidente Jorge Glass. Pero esa versión fue cambiando con el paso de las horas y con el paso de los días también. Hubo incluso medios de comunicación corporativos hegemónicos dentro del país que hablaban de que Jorge Glass, el ex vicepresidente, estaba listo para huir. Y hacían compatible con declaraciones de funcionarios públicos, entre ellos el secretario de Comunicación, la propia canciller de la República, que daban cuenta de que lo que les alentó a entrar a la delegación diplomática es supuestas alertas de que ya se iba a fugar, de que ya iba a salir. Hay versiones de medios de comunicación que aseguraban que ya estaba en el baúl de un vehículo diplomático que estaba además acompañado por el jefe de la misión diplomática Roberto Canseco, es decir, una serie de versiones que trataban de justificar el porqué de la incursión armada, violenta a esta alegación diplomática. Cuando se revela este video al interior de la embajada, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador lo pone en escena, bueno, la indignación fue total porque se desbarata esa narrativa oficial y esa narrativa que habían sostenido ciertos medios de comunicación corporativos, donde se decía que ya estaba a punto de fugar, que estaba dentro del vehículo, que estaba en el baúl, bueno, una serie de argumentos que fueron desbaratados porque como todos pudimos apreciar en el video difundido, el ex vicepresidente fue trasladado de manera, digamos, contra su voluntad, agarrado de manos y pies, arrastrado prácticamente al exterior de la embajada, mientras Roberto Canseco, el diplomático mexicano, era sometido contra el piso, era empujado con escudos, era encañonado además, una imagen súper fuerte que a todos nos sorprendió, porque cómo es que un miembro de la fuerza pública puede apuntar con un arma a un jefe de la delegación diplomática de un hermano país. Elena, nos queda ya casi nada de tiempo, pero yo quiero preguntarte, esta crisis política y esta narración que nos haces, ¿hablarían de que eventualmente la permanencia del presidente Noboa pudiera estar también en riesgo? Se puede pensar que eventualmente pueda ser sometido a un proceso de juicio, que sea destituido. ¿Qué es lo que se dice por allá? Fíjate que el secretario general del Movimiento Revolución Ciudadana hace pocos días en una entrevista nos decía que esa agrupación política, que es ahora mismo la de oposición, impulsaría un juicio político contra el presidente Daniel Noboa. Pero ese escenario es aún muy incierto. Hoy tuvieron que comparecer 3 ministros de Estado en 2 comisiones del Parlamento. En la comisión que está presidida por la oposición no lo hicieron donde se sentían cómodos. En una comisión que está presidida por el oficialismo, intentaron calificarla, catalogarla como reservada, no pudieron hacerlo porque el bloque de oposición se mantuvo en la sesión, por lo que tuvieron que declarar suspendida esa reunión y postergarla para una nueva fecha, aún ni siquiera se ha definido esa fecha, pero hay dentro de la Asamblea un procedimiento parlamentario que está contemplado dentro de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que hace que todo sea más engorroso. Y como parte de el boicot para que progresen al menos los juicios contra 2 ministras de Estado, juicios políticos que ya fueron ingresados por legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana, hay un boicot, decía, por parte del movimiento oficialista, que ha ingresado otros juicios políticos contra otros ministros de Estado, en este caso del gobierno de Guillermo Lasso, con el objetivo de que sean tratados en cola. Es decir, lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa es que cuando se ingresa un pedido de juicio político, se tramita en el orden en el que va ingresando. Los han dejado en cola
a los juicios políticos contra la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, dicho sea de paso, es mexicana, de nacionalidad, de nacimiento y de nacionalidad ecuatoriana también, y contra la canciller Gabriela Sommerfield. Es decir, probablemente eso ni siquiera se logre evacuar durante el periodo de gobierno de Daniel Noboa. El momento crucial político que deberá enfrentar el gobierno de Noboa es la consulta popular prevista para el próximo 21 de abril. Si es que el pueblo ecuatoriano le dice no a las 11 preguntas planteadas por el gobierno de Noboa, pues significará un revés político importante que podría resultar crucial en su carrera política, porque él aspira a la reelección. Recordemos que Sí. él cumplirá aproximadamente un periodo de 1 año y medio, que es el periodo que le restaba a Guillermo Lasso para acabar su gobierno. Pues estaremos, Elena, pendientes, muy pendientes de este proceso que se está viviendo allá dentro de Ecuador y también de la respuesta que se dé por parte, mientras tanto, del gobierno de Noboa a lo que ya es una muy grande presión internacional. Y mientras tanto, te agradecemos muchísimo esta comunicación, Elena. Un gusto para mí. Saludos para el pueblo mexicano. Saludos. Saludos también.